Ahora lo que vamos a hacer es introducir el concepto de espacio nulo. Este queda definido como sigue. Si nosotros tenemos una matriz A de tamaño n por n, entonces vamos a denotar con n de a un conjunto de vectores que pertenecen a Rn, noten que es n como el número de columnas de A, tales que estos vectores satisfacen que cuando hacemos la multiplicación matricial A por X, esto es igual a 0. Entonces es por eso que necesitamos que X pertenezca a Rn para poder hacer la multiplicación. Entonces a este conjunto lo vamos a llamar espacio nulo de la matriz A. De manera semejante podemos definir el espacio nulo de la matriz A transpuesta, que es, ahora son los vectores en el espacio vectorial Rm. Entonces, como es transpuesta, su número de columnas ahora es m, tales que al multiplicar A transpuesta por Y es igual a 0. En otras palabras, significa que este conjunto es el conjunto de soluciones del sistema homogéneo. Este AX igual al vector 0 es el sistema homogéneo. De manera semejante a lo que hicimos cuando definimos la imagen de una matriz, pues vamos a probar que el espacio nulo es un subespacio de Rn. Para esto, como ya sabemos que Rn es espacio vectorial y este conjunto está contenido en ese espacio vectorial, entonces basta con que probemos que la suma de vectores es cerrada y la multiplicación por escalar es cerrada. Entonces vamos a tomar dos vectores que pertenecen al espacio nulo. Entonces sea u y v que pertenecen a n de A. Entonces aquí lo que se satisface es que cuando nosotros multiplicamos, como están en el espacio nulo, eso significa que cuando nosotros multiplicamos A por U es 0 y cuando multiplicamos A por B esto es igual a 0. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es sumar los vectores y ver que efectivamente vamos a obtener el mismo resultado. Entonces tomamos U más B, y entonces lo que vamos a hacer para que este vector sea parte del espacio nulo, tenemos que multiplicar por A y ver que se satisface esta ecuación. Entonces A por el vector U más B es igual a A por U. Utilizamos propiedad distributiva sin alterar el orden de la multiplicación porque el producto de matrices no es conmutativo. Entonces este es A por B. Y como U pertenece al espacio nulo y B pertenece al espacio nulo, entonces este es el vector 0 más el vector 0. Y esto es igual a 0. Por lo tanto, U más B pertenecen al espacio nulo de la matriz A. Y ahora de manera semejante vamos a probar que el producto por un escalar es cerrado. Entonces tomamos un escalar en el campo escalar, en este caso estamos trabajando con los reales, y tomamos un vector en el espacio nulo de A. Entonces, como el vector está en el espacio nulo de A, significa que cuando nosotros multiplicamos A por B, esto es igual al vector 0. Entonces ahora tenemos que probar que A por el vector alfa por B es igual a 0. Entonces acá recordemos que el producto matricial de esta forma, A por el vector alfa B es igual. Entonces esto es una matriz cuyos elementos tienen la siguiente forma. Tiene la suma desde K igual a 1 K igual a 1 hasta n de los elementos A y K, donde estos son los elementos de la matriz A, por el elemento alfa x K del vector. Entonces estamos suponiendo que B tiene la forma x1, x2, etcétera, hasta xn. Y bueno, cuando hacemos el producto alfa por B,
pues sabemos que es el vector alfa x1, alfa x sub 2 y así hasta el alfa x sub n. Entonces, por eso esta es la forma de cada uno de los elementos de esta matriz, donde el i, que denota el número de filas de la matriz A, es menor o igual que m y menor o igual que 1. Y entonces este es los elementos de este producto. Entonces aquí, para cada elemento, pues ya estamos trabajando con números reales. Entonces esto es equivalente a alfa por el producto, por la suma desde k igual a 1 hasta n de A, elemento A sub i k, que es el elemento A y k de la matriz A, por x sub k. Entonces esto implica que esto es igual, que este producto es igual a alfa por el vector A por B. Entonces, como B pertenece al espacio nulo, se satisface que A por B es igual a 0. Entonces aquí tenemos alfa por el vector 0. Y como alfa es un escalar y este es el vector 0, esto es igual a 0. Por lo tanto, el vector alfa B pertenece al espacio nulo de la matriz A. Y con esto hemos probado que ambas operaciones, la suma de vectores y el producto por escalar, son cerrados. Por lo tanto, el espacio nulo es un subespacio vectorial de Rn. Entonces ahora veamos un ejemplo sobre el resultado que acabamos de ver. Entonces vamos a determinar quién es el span, es decir, el espacio, el conjunto de vectores que generan al espacio nulo de A, donde A es esta matriz, la matriz de tamaño 2×3, cuyas filas es 1, 2 y 3, y la fila 2 es la que tiene los elementos 2, 4 y 6. Entonces, ya he dicho que el espacio nulo es el conjunto de soluciones del sistema homogéneo para esta matriz. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es encontrar quién es el conjunto de soluciones para este sistema. Entonces lo que hacemos es, pues tomamos la matriz, no es necesario ponerla aumentada porque pues el vector aquí es 0 y aplicamos Gauss-Jordan. Entonces si aplicamos Gauss-Jordan la llevamos a una matriz escalonada reducida por filas y entonces vemos quién es la solución. En este caso nos queda que x1 más 2x2 más 3x3 es igual al vector 0, ya usando la escalonada reducida. Entonces tenemos este resultado, tenemos un pivote y entonces aquí lo que nos está diciendo es que x1, x2 y x3 son de la siguiente forma. Entonces si despejamos en esta ecuación x1, pues vamos a tener que x1 es igual a menos 2x2 menos 3x3. Por eso aquí colocamos esta expresión. Después x2 pues se queda como x2 y x3 pues como x3. Lo que estamos diciendo es que tenemos dos variables libres. Entonces, aquí pues reescribimos como una combinación lineal usando estas variables libres. Entonces aquí es tener 1 por x2 más 0 por x3 y aquí es tener 0 por x sub 2 más 1 por x3. Por eso nos queda que x2 está multiplicada por el vector menos 2, 1, 0, más x3 que está multiplicada por el vector menos 3, 0, 1. Entonces las soluciones para el sistema homogéneo con esta matriz es la combinación lineal de los siguientes dos vectores, que es menos 2, 1, 0 y el vector con entradas menos 3, 0, 1. Entonces, el span del espacio nulo son todas aquellas combinaciones de estos dos vectores. Entonces, son
Todas las combinaciones de estos vectores son soluciones de este sistema, por lo tanto, el espacio nulo de A es igual al span, o el espacio generado, de estos dos vectores. Finalmente, veamos el siguiente resultado. Este teorema nos dice que si tenemos una matriz de tamaño m por n, entonces el espacio nulo de la matriz va a ser 0 si y solamente si el rango de la matriz es igual al número de columnas de A, es decir, igual a n. Y de manera equivalente, si estamos trabajando con la matriz transpuesta, su espacio nulo es igual al solamente el conjunto que contiene al vector 0, si y solamente si el rango de la matriz A es igual al número de filas. Entonces, recuerden que es un si y solo si significa que si el espacio nulo de A es el conjunto que solo contiene al vector 0, entonces eso implica que su rango es n. O también, si nosotros sabemos que el rango de la matriz de tamaño m por n es n, entonces podemos en automático afirmar que en el espacio nulo de esta matriz solo existe el vector 0. En otras palabras, recuerden que el espacio nulo de una matriz es el conjunto de soluciones del sistema homogéneo. Entonces nos va a decir que si en esta matriz de tamaño m por n el rango es igual al número de columnas, entonces quiere decir que tiene solución única, que es la solución trivial. Entonces, ¿cómo se prueba esto? Por ejemplo, si nos fijamos en el caso en el que tenemos m igual a n, nosotros ya hemos visto que el sistema homogéneo igual a 0 va a tener solución única o trivial, es decir, la solución del sistema homogéneo el vector 0 si solamente si el rango de la matriz es igual a n. Entonces eso ya lo hemos revisado anteriormente cuando estábamos viendo sistemas homogéneos. Ahora tenemos realmente la afirmación equivalente. Si el rango de la matriz es n, entonces primero vamos a probar esta parte. Entonces ahora n es distinto de m. Entonces si su rango es A, estamos suponiendo que el rango de la matriz A, es igual a n. Entonces esto significa que la matriz A es equivalente a través de operaciones de elementales entre filas y columnas a una matriz que tiene la siguiente forma. Entonces acá en cada columna vamos a tener un pivote. Entonces, como m podría ser mayor o menor, pues entonces podríamos tener una fila de ceros. Pero al final tenemos que en cada columna tenemos un pivote. Entonces esto significa que cuando estamos analizando la matriz aumentada, para cada variable, pues vamos a tener la solución única. Y viceversa, si tenemos solución única, significa que esta matriz va a ser equivalente a una matriz de esta forma. Entonces también es rápido ver el sí solo sí. Entonces, si tiene solución única, entonces al aplicar el proceso de eliminación de Gauss-Jordan, la matriz aumentada va a ser de esta forma, ya que tiene solución única. Y como es sistema homogéneo, su solución es 0. Por lo tanto, va a tener tantos pivotes como número de columnas. Y entonces, eso significa que el espacio nulo solo tiene al vector 0. Para la matriz transpuesta, esta demostración es equivalente. Finalmente, vamos a enunciar esta proposición y esta no la vamos a probar, pero esta nos dice que si tenemos dos matrices del mismo tamaño, entonces se satisface lo siguiente,
que el espacio nulo de ambas matrices va a ser el mismo conjunto. Y esto va a pasar si, solamente si, ambas matrices son equivalentes a través del proceso de eliminación de Gauss-Jordan o a través de procesos de aplicación de operaciones elementales de filas. Entonces, si A es equivalente a una matriz B, después de aplicar el proceso de eliminación de Gauss-Jordan, entonces podemos concluir que el espacio nulo de ambas matrices es el mismo. Y visto de otra forma, si sabemos que el espacio nulo de ambas funciones es el mismo, entonces ambas matrices a través de operaciones elementales van a ser equivalentes. Y el resultado es lo mismo para las matrices transpuestas, salvo que al aplicar el proceso de eliminación de Gauss-Jordan o multiplicar por matrices elementales, en lo que estamos operando es sobre las columnas en vez de como lo hacemos originalmente sobre las filas.